Evangelio de hoy. Miércoles 6 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió al monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y dos hombres conversaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en gloria, y hablaban de su éxodo, que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño. Pero, manteniéndose despiertos, vieron su gloria, y a los dos hombres que estaban con él. Y cuando éstos se separaron de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Y ellos tuvieron miedo al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oír esta voz, Jesús se halló solo. Ellos guardaron el silencio, y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un encuentro de luz y gloria. El pasaje de Lucas nos presenta un momento trascendental en la vida de Jesús y de sus discípulos, la transfiguración. Este evento ocurre en un contexto de enseñanza profunda y revelación divina, cuando Jesús lleva a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, al monte para orar. En ese momento, se les revela una manifestación gloriosa de Jesús, mostrando su divinidad de una manera que no habían experimentado antes. La transfiguración no solo es un milagro visual, sino una invitación a descubrir el misterio profundo de quién es realmente Jesús, el Hijo de Dios, y cuál es el propósito divino que se cumple a través de él. La transfiguración es un evento de gran importancia en la teología cristiana, ya que nos ofrece un vistazo al carácter divino de Jesús, quien es plenamente humano y plenamente divino. A través de esta experiencia, los discípulos son invitados a ver más allá de la humanidad aparente de Jesús y a reconocer la luz divina que reside en él. Pero este evento también tiene un mensaje más profundo y universal. Es una invitación para todos los creyentes a experimentar la gloria de Dios, a ver la vida desde la perspectiva divina y a entender el llamado a la transformación personal que el encuentro con Cristo puede traer. La transfiguración es un recordatorio de que la gloria de Dios no es algo distante o inaccesible, sino que se manifiesta en el mismo corazón de la vida cotidiana, invitándonos a participar de esa luz. El contexto: preparación para el viaje a Jerusalén. Este acontecimiento tiene lugar después de que Jesús revela a sus discípulos la verdad sobre su misión. Él es el Mesías, pero también debe sufrir y morir. La transfiguración, entonces, ocurre en un momento de preparación, justo antes de que Jesús inicie su viaje a Jerusalén, donde será entregado y crucificado. Es como si, antes de enfrentar la oscuridad de la cruz, Jesús quisiera mostrarles a sus discípulos un adelanto de su gloria, para que pudieran soportar
mejor el escándalo de su sufrimiento. Es significativo que esta revelación ocurra a solas, con los 3 discípulos más cercanos. Jesús elige a Pedro, Santiago y Juan para que sean testigos de su transfiguración, lo que indica que la revelación de la gloria de Dios es algo que se da a aquellos que están más cerca de Él, que están dispuestos a acompañarlo en el camino de la oración y la intimidad. Este detalle nos invita a reflexionar sobre nuestra propia cercanía con Dios. ¿Estamos dispuestos a acompañarlo en la oración, a seguirlo de cerca, para que Él también pueda revelarnos algo más profundo de su ser? La transfiguración es, por tanto, una invitación a una relación más profunda y transformadora con Jesús. La manifestación de la gloria divina. Mientras Jesús ora, su rostro se transforma, y su ropa se vuelve de un blanco deslumbrante. Esta descripción es importante porque la transformación física de Jesús no es solo un cambio externo, sino una manifestación de su gloria interna. La luz radiante que emana de Jesús no es una luz creada, sino la luz de la divinidad misma, que revela su relación íntima con el Padre. En el Antiguo Testamento, la luz era un símbolo de la presencia de Dios. Moisés experimentó la gloria de Dios en el monte Sinaí, y su rostro resplandeció cuando descendió. Ahora, en la transfiguración, es Jesús mismo quien irradia esa luz, mostrando que Él es la manifestación visible de la gloria de Dios en la tierra. Esta visión de la gloria de Jesús es más que un simple asombro estético. Es una revelación de su naturaleza divina. En ese momento, los discípulos son testigos de una realidad trascendente, que va más allá de lo que habían visto hasta entonces. Jesús, aunque plenamente humano, es también plenamente divino, y esa divinidad se manifiesta de manera brillante y clara para ellos. La transfiguración es un recordatorio de que Jesús no es solo un gran maestro, ni solo un profeta, Él es el Hijo de Dios, la luz del mundo. Y su gloria trasciende toda comprensión humana. Este momento también señala la esperanza de la gloria futura. La transfiguración es un adelanto de lo que sucederá al final de los tiempos, cuando Cristo venga en su gloria para juzgar a vivos y muertos. A través de este milagro, Jesús les muestra a los discípulos que la gloria y el poder que Él manifestará en su segunda venida ya están presentes en Él, aunque escondidos tras su humanidad. La transfiguración les da un anticipo de lo que está por venir, permitiéndoles ver que el sufrimiento y la muerte en la cruz no son el final, sino el medio para alcanzar la glorificación y la victoria final sobre la muerte. La presencia de Moisés y Elías, el cumplimiento de la ley y los profetas. En medio de esta manifestación de gloria, Moisés y Elías aparecen hablando con Jesús. Moisés, el gran líder y legislador de Israel, y Elías, el profeta por excelencia, representan la ley y los profetas, respectivamente. Su presencia junto a Jesús es un signo de que Él no está trayendo algo nuevo que se oponga a la tradición judía, sino que está cumpliendo y llevando a su plenitud todo lo que la ley y los profetas habían anunciado. Moisés había recibido la ley de Dios en el monte Sinaí, y Elías había sido el gran defensor de la fidelidad a Dios en tiempos de apostasía. Ambos son figuras clave en la historia de Israel. Y ahora, al aparecer junto a Jesús,
confirman que Él es el cumplimiento de todas las promesas y esperanzas del Antiguo Testamento. La presencia de Moisés y Elías también señala que la salvación que Jesús trae no es una novedad desconectada del pasado, sino la culminación de todo lo que Dios había planeado desde el principio. Para los discípulos, el ver a Moisés y Elías hablando con Jesús debía ser un momento profundamente revelador, ya que les ayudaba a comprender que la misión de Jesús estaba vinculada con la historia y la promesa de Israel. Jesús no venía a destruir la ley o los profetas, sino a cumplir lo que estaba escrito. Él es la clave que desbloquea el significado de toda la historia de salvación y su sacrificio en la cruz. Será el cumplimiento final de lo que Moisés y Elías anunciaron. La reacción de los discípulos, miedo y asombro. Ante este espectáculo deslumbrante, los discípulos se sienten abrumados. La reacción inicial de miedo es comprensible, ya que están siendo testigos de algo sobrenatural y grandioso. Pedro, impulsivo como siempre, se ofrece a hacer 3 tiendas. Una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. Aunque su intención es noble, lo que sugiere Pedro refleja una comprensión limitada de lo que está sucediendo. Él quiere detener el momento, hacer que esa experiencia de gloria dure, sin comprender completamente que la transfiguración no es un fin en sí misma, sino una preparación para lo que vendrá. El sufrimiento y la muerte de Jesús. Pedro propone construir las tiendas porque no sabe qué decir. Porque está sobrecogido por la majestad de lo que está viendo. Su respuesta refleja una lucha interna para comprender lo que está sucediendo. Él ve la gloria, pero no está preparado para la cruz que sigue. Esta tensión entre gloria y sufrimiento será un tema recurrente en el camino de Jesús. La gloria que ahora se revela es solo un adelanto de la gloria definitiva que Jesús alcanzará a través de su sacrificio en la cruz. La voz del Padre, la confirmación de la identidad de Jesús. En ese momento de asombro, una nube los cubre. Y una voz proveniente de la nube dice: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Esta declaración del Padre es un eco de la voz que se oyó en el bautismo de Jesús en el Jordán. Pero con una diferencia importante. En el bautismo, Dios se refería a Jesús como su Hijo amado. Aquí, en la transfiguración, la voz de Dios confirma a Jesús como el elegido. El Mesías prometido, aquel en quien se cumplen todas las promesas de salvación. La voz de Dios no solo valida a Jesús como su Hijo, sino que también ofrece una instrucción crucial. Para los discípulos, escúchenlo. Esto subraya la importancia de la enseñanza de Jesús. Su revelación de la voluntad de Dios. Y la necesidad de seguirle, incluso cuando el camino hacia la gloria pase por el sufrimiento. La voz del Padre también nos recuerda que, en medio de la gloria, es esencial escuchar la palabra de Jesús. La gloria no es un fin en sí misma, sino un medio para revelarnos el camino de salvación. Un camino que se va a cumplir en la cruz. El mandato de escuchar a Jesús es una invitación a seguir su enseñanza y su ejemplo, a estar dispuestos a aceptar tanto su gloria como su sufrimiento. La transfiguración como anticipo de la gloria. La transfiguración es un momento clave en la vida de Jesús y de sus discípulos.
Es un momento de revelación de la gloria divina. Un anticipo de la gloria que se manifestará plenamente en la resurrección de Jesús. Sin embargo, también es un recordatorio de que la gloria de Cristo no puede separarse del sufrimiento y la cruz. La transfiguración no es solo una muestra de poder divino, sino una invitación a entender que la gloria de Dios se manifiesta de manera plena en el sacrificio y el servicio. Este evento nos invita a vivir nuestra propia vida cristiana con una mirada transformada. Nos llama a mirar más allá de las dificultades y los desafíos de la vida, para ver la luz de la gloria de Cristo, que resplandece en medio de todo. La transfiguración también nos recuerda que, en medio de nuestras luchas y sufrimientos, estamos llamados a escuchar a Jesús, a seguir su palabra y a vivir nuestra fe con valentía, sabiendo que la gloria de Dios nos espera al final del camino. La relevancia de la transfiguración en nuestra vida cotidiana. El relato de la transfiguración no es solo una manifestación gloriosa de la divinidad de Jesús, sino también una enseñanza profunda sobre cómo la fe en Él puede transformarnos en lo más profundo de nuestro ser. Muchas veces, como los discípulos, nos encontramos inmersos en las dificultades cotidianas y no somos capaces de ver más allá de lo inmediato. Sin embargo, en momentos de oración y contemplación, podemos experimentar como los discípulos una visita de la gloria de Dios. Una visión que nos alienta a perseverar en nuestra vida cristiana. Así como los discípulos fueron testigos de la manifestación de la gloria de Cristo, también podemos experimentar momentos de renovación espiritual, en los que nuestras almas son iluminadas por su luz. La transfiguración nos invita a no dejar que las preocupaciones del día a día nos cieguen a la gloria de Dios que, aunque muchas veces invisible, está presente en nuestras vidas. Si bien las tribulaciones son parte de nuestra experiencia humana, no debemos olvidarnos de que Cristo está siempre con nosotros, y su gloria ilumina nuestras sombras, invitándonos a una nueva perspectiva de la vida. La importancia de ver a Jesús como el elegido. Cuando la voz del Padre desde la nube proclama a Jesús como mi Hijo, el elegido, se nos da una clave fundamental sobre quién es Jesús y cuál es su misión. Jesús no es solo un gran maestro o un profeta más, sino el Hijo de Dios. El elegido que ha venido al mundo con una misión única y definitiva: salvarnos del pecado y reconciliarnos con Dios. Esta declaración del Padre nos lleva a reconocer la centralidad de Jesús en nuestra vida de fe. Él es el único camino hacia la salvación, la única fuente de esperanza verdadera. Al reconocer a Jesús como el elegido de Dios, nos vemos impulsados a escucharle, a obedecerle y a seguirle en todos los aspectos de nuestra vida. El ser elegidos por Dios no implica privilegios vacíos, sino una llamada a la responsabilidad y al servicio. Al reconocer la autoridad y la misión divina de Jesús, somos llamados a vivir de acuerdo con su ejemplo, siendo testigos de su amor y proclamando su mensaje a todos los que nos rodean. La tentación de quedarnos en la gloria. Uno de los aspectos más reveladores del pasaje es la propuesta de Pedro de permanecer en el monte y construir 3 tiendas. Una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Aunque esta idea de Pedro puede parecer un acto piadoso,
En realidad refleja la tentación humana de buscar quedarse en la gloria, de querer vivir solo los momentos de éxtasis espiritual y no aceptar los desafíos y sufrimientos que forman parte del camino cristiano. Pedro está sugiriendo un congelamiento de la experiencia, como si la gloria de Dios pudiera ser retenida en ese momento sin tener que bajar a la realidad de la vida cotidiana. Este deseo de permanecer en el monte es un llamado de atención para nosotros. Muchas veces, buscamos momentos de consuelo y revelación espiritual sin darnos cuenta de que la verdadera gloria de Cristo se experimenta no solo en los momentos de éxtasis, sino también en los momentos de entrega, sacrificio y servicio. La transfiguración no fue un fin en sí misma, sino una anticipación de la verdadera glorificación de Jesús que ocurriría en la cruz. Así, como discípulos, debemos estar dispuestos a seguir a Jesús incluso cuando el camino nos lleve a la cruz. La nube, la presencia de Dios entre nosotros. La nube que cubre a los discípulos durante la transfiguración es un símbolo de la presencia misteriosa y envolvente de Dios. En la historia de Israel, la nube era un símbolo constante de la guía y la protección divina. En el desierto, la nube de Dios guiaba al pueblo de Israel y les proporcionaba consuelo y dirección. Aquí, en el monte de la transfiguración, la nube no solo cubre a los discípulos, sino que también les permite escuchar la voz del Padre, recordándoles que en medio de la gloria divina hay una llamada a escuchar, obedecer y seguir a Jesús. La nube nos recuerda que, a pesar de la revelación gloriosa de Cristo, la presencia de Dios no es algo que podamos controlar. A menudo buscamos comprender todo de manera lógica, pero la presencia de Dios no puede ser reducida a categorías humanas. Es un misterio que trasciende nuestro entendimiento. La nube cubre y nos invita a caminar en la fe, confiando en que Dios está presente, incluso cuando no podemos verle claramente. La voz de Dios, escuchar a Jesús como camino de vida. La voz del Padre que resuena en la nube es clara y rotunda. Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Este mandato de escuchar a Jesús no es una sugerencia, sino una exhortación divina. Dios mismo nos ordena escuchar a su Hijo, porque en Él se encuentra la plenitud de la revelación divina. Escuchar a Jesús no es solo oír sus palabras, sino ponerlas en práctica en nuestra vida cotidiana. El escuchar a Jesús es un acto de obediencia profunda, que nos lleva a hacer de su voluntad el centro de nuestra existencia. Jesús es el Hijo de Dios y, como tal, su palabra tiene autoridad sobre nuestras vidas. En un mundo lleno de voces que nos distraen, la voz del Padre nos recuerda que solo en Jesús encontramos el camino, la verdad y la vida. Al escucharle, no solo entendemos más sobre Dios, sino que también somos transformados por su gracia y poder. El silencio como respuesta a la revelación. El silencio de los discípulos después de la voz del Padre es una respuesta natural ante la grandeza de lo que han presenciado. Después de la gloria revelada, no hay nada que se pueda decir que haga justicia a la experiencia. El silencio en este contexto es una actitud de reverencia y humildad. Un reconocimiento de que lo que hemos visto es tan sublime que las palabras no pueden capturarlo. A veces,
la mejor manera de responder a la revelación de Dios es simplemente guardar silencio y permitir que su presencia nos transforme profundamente. Este silencio también puede ser visto como una llamada a la paciencia, ya que no siempre estamos listos para compartir nuestras experiencias de fe. Como los discípulos, a veces necesitamos tiempo para procesar lo que Dios ha hecho en nosotros, antes de compartirlo con los demás. A través de este silencio, Dios también nos enseña que la fe no siempre es algo que debe ser explicado o defendido, sino que es una experiencia vivida y compartida a través de nuestra transformación. La transfiguración como confirmación de la identidad de Jesús. Uno de los aspectos más significativos de la transfiguración es la confirmación clara de la identidad de Jesús. En un contexto en el que la opinión pública sobre Jesús era muy diversa, este momento sirve como una revelación pública de su verdadera naturaleza. Jesús no es solo un maestro, profeta o líder religioso, sino el Hijo de Dios, el elegido, el que cumple las promesas dadas a Israel a través de Moisés y los profetas. La transfiguración revela a los discípulos y, por ende, a todos los creyentes que Jesús es la manifestación de la gloria divina en la tierra. Este conocimiento debe cambiar nuestra relación con Él. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces nuestras vidas deben reflejar un compromiso total con Él. Esto no significa solo aceptar su enseñanza, sino entenderlo como el centro de nuestra existencia, reconociendo que todo lo que somos y hacemos debe girar en torno a Él. La dimensión escatológica de la transfiguración. La transfiguración no es solo una manifestación de gloria presente, sino que también es una anticipación de la gloria futura. Jesús, al mostrarse en su gloria, no solo estaba revelando su divinidad a los discípulos, sino también apuntando hacia un futuro escatológico, en el cual toda la creación será transformada. Este es un recordatorio de que nuestra vida cristiana tiene una dimensión escatológica. Vivimos en la esperanza de la gloria futura. Este evento nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales y a buscar la esperanza en la promesa de la vida eterna. Al contemplar la transfiguración, nos acercamos más a entender el destino final de aquellos que siguen a Cristo. La gloria que Jesús muestra no es algo reservado solo para Él, sino que también es la promesa de nuestra propia transformación en Cristo en la vida eterna. La llamada a la obediencia radical. La voz del Padre en la transfiguración nos dice de forma clara y directa: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Este mandato de escuchar a Jesús tiene profundas implicaciones para nuestra vida cristiana. La obediencia a Jesús no es una opción, sino una llamada radical que exige nuestra completa disponibilidad y entrega. Jesús es el elegido de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Y solo a través de él podemos encontrar el camino hacia la vida eterna. La obediencia a Jesús implica, por tanto, poner en práctica su palabra en todos los aspectos de nuestra vida. No se trata solo de creer en Él, sino de vivir según su enseñanza y de seguir su ejemplo. Esta obediencia es una forma de reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida y de dejar que su voluntad se haga realidad.
En nuestras decisiones y acciones cotidianas. La necesidad de vivir la experiencia de la transfiguración. La transfiguración no es un evento destinado a ser recordado solo como un hecho histórico, sino que debe convertirse en una experiencia vivida para cada cristiano. Al igual que los discípulos, cada uno de nosotros debe ascender al monte de la oración y la meditación para experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. La transfiguración de Jesús no fue solo para unos pocos elegidos, sino que también está destinada a cada uno de nosotros, que estamos llamados a experimentar la presencia gloriosa de Cristo en nuestro camino de fe. Esto implica, en primer lugar, buscar momentos de intimidad con Dios, como Jesús lo hizo al subir al monte a orar. Solo en la oración profunda podemos ser contemplativos de la gloria de Dios y permitir que su luz transforme nuestro interior. La transfiguración nos recuerda que la vida cristiana no es solo teoría, sino una experiencia transformadora y vivencial de la presencia divina. La impermanencia de las experiencias espirituales. Aunque la transfiguración fue una experiencia profundamente reveladora y transformadora para los discípulos, inmediatamente después de la visión gloriosa, Jesús les instruye a no contar nada de lo que han visto hasta después de su resurrección. Este momento de gloria no debía detenerse en ese instante, sino que tenía que ser entendido a la luz del sacrificio y la resurrección de Cristo. De alguna manera, la transfiguración nos muestra que las experiencias espirituales intensas no son permanentes, sino que deben ser integradas en nuestro proceso de madurez cristiana. Esto nos invita a no quedarnos estancados en momentos de gloria espiritual o experiencias intensas, sino a seguir adelante en el camino de la cruz y la resurrección. En nuestra vida espiritual, es común tener momentos de euforia o revelación que nos transforman. Pero debemos recordar que la verdadera madurez cristiana se alcanza cuando esas experiencias nos impelen a vivir en la obediencia diaria y el servicio a los demás. El silencio como acto de adoración. El silencio que los discípulos guardan después de la transfiguración es significativo. En la presencia de la gloria divina, las palabras se quedan cortas. El silencio es la respuesta más profunda que podemos dar ante la magnitud de lo que hemos experimentado. A veces, nos sentimos tentados a explicar o compartir nuestras experiencias espirituales. Pero el silencio es una actitud de adoración y respeto ante lo que Dios ha hecho en nosotros. Este silencio de adoración no significa que debamos cerrarnos o aislarnos, sino que debe ser un silencio interior que nos permite meditar profundamente sobre la presencia de Dios en nuestra vida. Al guardar silencio, no estamos evitando la acción, sino permitiendo que la luz de Dios siga obrando en nosotros sin la necesidad de explicarla inmediatamente. Este silencio, entonces, es una actitud de humildad y contemplación ante el misterio divino, la gloria de Cristo y nuestra participación en ella. La transfiguración de Jesús también nos recuerda que, aunque vemos la gloria de Cristo de manera especial en este momento, esa gloria no es solo para Él, sino que también está reservada para todos aquellos que siguen a Cristo. La gloria que Jesús muestra en la transfiguración es solo un anticipo de la gloria futura
que toda la humanidad vivirá en Cristo. Como creyentes, estamos llamados a ser participantes de esa gloria, no solo en el futuro, sino ya en nuestra vida presente. Al seguir a Jesús, somos invitados a vivir bajo su luz y permitir que esa luz se refleje en todo lo que hacemos. Esta participación en la gloria de Cristo no se refiere solo a una gloria futura, sino que tiene también una dimensión actual. La transformación que ocurre dentro de nosotros cuando permitimos que su gracia nos moldee. La transfiguración nos enseña que, aunque a veces caminamos en la oscuridad, la luz de Cristo está disponible para todos aquellos que buscan su rostro. La urgencia de la conversión. La transfiguración nos recuerda que no debemos esperar a un futuro distante para experimentar la gloria de Dios, sino que debemos vivir esta experiencia de transformación desde ahora. La gloria de Cristo es un regalo que se nos ofrece, pero depende de nuestra respuesta a su llamada. Si de verdad queremos vivir una vida plena y transformada, necesitamos estar dispuestos a dejar que su luz cambie nuestras vidas. La transfiguración es un despertar espiritual, un recordatorio de que la gloria de Dios no está reservada solo para el futuro, sino que ya comienza a manifestarse en nosotros cuando le permitimos transformar nuestro corazón. La gloria de Cristo, un antídoto contra la desesperanza. La transfiguración nos muestra que la gloria de Jesús no es algo que se limita al futuro, sino que ya está presente en la vida de Él, incluso en medio de su misión de sufrimiento. Cuando los discípulos presencian su resplandor, experimentan un momento de luz que parece contrarrestar la oscuridad que inevitablemente se les avecina con la crucifixión. Sin embargo, esa misma gloria que vieron en el monte se conecta con el sufrimiento futuro de Cristo. Jesús, al revelar su gloria, no está eludiendo la cruz, sino que está mostrándonos que el sufrimiento y la gloria van juntos. Así como los discípulos contemplaron la gloria de Jesús, también nosotros somos llamados a ver a Cristo en su gloria, especialmente en los momentos de sufrimiento y prueba. La vida cristiana no está exenta de dificultades, pero la gloria de Dios que se revela a través de Jesús nos da la esperanza necesaria para perseverar. Cuando estamos atravesando nuestras propias dificultades, debemos recordar que la luz de Cristo está presente, aunque no siempre la veamos de inmediato. La transfiguración, por lo tanto, nos invita a mirar más allá de la oscuridad inmediata, a vivir con la esperanza de la luz que vendrá. El significado de escucharle. La voz de Dios en la transfiguración resuena profundamente, no solo como una afirmación de la identidad de Jesús, sino también como un mandato: escucharle. Esta orden es crucial para entender lo que significa ser discípulo. Escuchar a Jesús no es simplemente oír sus palabras de manera superficial, sino comprender y vivir de acuerdo con ellas. La invitación a escuchar es un llamado a una relación más profunda, una que no se limita al conocimiento intelectual, sino que se traduce en obediencia y acción. El escuchar implica atención, disposición y apertura del corazón. No es una escucha pasiva, sino una respuesta activa, que involucra nuestro ser entero. Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino también el Maestro.
Y como tal, su palabra tiene la autoridad para transformar nuestras vidas. Escucharle es un acto de confianza en su sabiduría y una respuesta de fe a su invitación de seguirlo. Al poner en práctica lo que nos enseña, no solo entendemos mejor el plan de Dios para nuestras vidas, sino que también experimentamos la transformación que Él promete a aquellos que lo siguen. La visión de la glorificación, un recordatorio de la misión de Jesús. La transfiguración es, en última instancia, una anticipación de la glorificación final de Jesús, cuando Él será reconocido por todos como el Hijo de Dios resucitado. Pero esta gloria no está separada de la misión de Jesús, sino que está inseparablemente conectada a su sacrificio. La gloria que los discípulos contemplan en el monte es un adelanto de la gloria final, pero es también un recordatorio de que esa gloria solo se alcanzará a través del sufrimiento. Este es el misterio de la vida cristiana. El camino de la gloria está entrelazado con el sufrimiento. Jesús, al revelarse en su gloria ante los discípulos, les muestra que la gloria que ellos buscan está al final de un camino de obediencia y sacrificio. Para los discípulos, este momento les da la fuerza para afrontar los momentos difíciles que se avecinan, porque ahora tienen un anticipo de lo que Jesús es y lo que Él traerá a la humanidad. Del mismo modo, nosotros, al recordar la transfiguración, somos llamados a reconocer que el sufrimiento no es el final de nuestra historia. Nuestra esperanza está en la glorificación futura que Cristo promete a todos los que le siguen. La solidez de la esperanza cristiana. La visión de la gloria de Jesús también nos invita a pensar en la solidez de nuestra esperanza cristiana. Los discípulos, al ver la gloria de Jesús, experimentan algo que cambia sus corazones y les prepara para los retos futuros. Aunque Jesús les revela solo una pequeña parte de su gloria, este destello es suficiente para sostener su fe en los momentos oscuros, en los momentos de prueba. La esperanza cristiana se mantiene firme, porque sabemos que la gloria de Cristo está asegurada. Para nosotros, la transfiguración nos recuerda que la esperanza en Cristo es una esperanza sólida, que no depende de las circunstancias externas. A veces, podemos sentir que estamos atrapados en la oscuridad de las dificultades. Pero debemos recordar que la luz de Cristo es eterna y está presente. Como los discípulos, nosotros también somos llamados a mantener los ojos fijos en Cristo, confiando en que la luz de su gloria será finalmente revelada en toda su plenitud, trayendo consuelo y restauración a nuestras vidas. Esta es la esperanza que mantiene firme al cristiano, aún en medio de las adversidades. El desafío de vivir la visión de Cristo. La transfiguración también presenta un desafío para cada creyente. Si realmente vemos a Cristo en su gloria, nuestra vida debe reflejar esa visión. Esta revelación de la divinidad de Jesús nos obliga a tomar decisiones que se alineen con la vida de fe. Cuando los discípulos bajaron del monte, regresaron a un mundo lleno de dolor, confusión y sufrimiento. No obstante, la experiencia de la gloria de Jesús en el monte les daba la fuerza para seguir adelante. De la misma manera, nosotros, al experimentar la revelación de Cristo en nuestras vidas, a través de la fe y la oración,
debemos vivir de acuerdo con esa visión. Vivir a la luz de la transfiguración significa que no debemos perder de vista la gloria de Cristo, incluso en los momentos de oscuridad. La transfiguración nos llama a ser testigos de la gloria de Dios. En un mundo que a menudo parece estar envuelto en sombras, no podemos limitarnos a ver a Jesús solo como un gran maestro o un líder moral, sino como el Hijo de Dios glorioso, que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Esta visión debe movernos a vivir con un propósito más elevado. Uno que esté enraizado en el reino de Dios. La nube, la presencia de Dios que nos envuelve. La nube que rodea a Jesús en el momento de la transfiguración tiene un significado profundo. En la Biblia, la nube es un símbolo de la presencia de Dios. Es el medio por el cual Dios se manifiesta a su pueblo. Y en la transfiguración, la nube se convierte en el lugar donde la voz de Dios se revela. Este es un recordatorio de que la gloria de Dios no está separada de su presencia, y que su gloria siempre está acompañada de su cercanía. La presencia de Dios, representada por la nube, no es solo algo que ocurre en el pasado, sino algo que está disponible para nosotros hoy. Como creyentes, somos llamados a vivir bajo la presencia continua de Dios. La nube que rodeó a los discípulos es una invitación a caminar en la presencia de Dios en todo momento. No estamos solos, sino que, a través del Espíritu Santo, somos constantemente envueltos por la gloria de Dios. Esta presencia nos da la fuerza, la paz y la dirección que necesitamos para vivir de acuerdo con la visión que hemos recibido en Cristo. El reto de no quedarse en la montaña. Una vez que los discípulos han visto la gloria de Cristo en el monte, el desafío es no quedarse ahí. Pedro, en su reacción impulsiva, sugiere construir 3 tiendas. Pero Jesús los guía de vuelta a la realidad, a la vida diaria. La transfiguración no es un evento aislado, sino que es una preparación para el viaje que sigue. Al bajar del monte, Jesús les recuerda que la gloria que han visto debe ser llevada al mundo. No podemos quedarnos en el monte de la contemplación, sino que debemos llevar la visión de Cristo a los lugares más bajos y oscuros de nuestra vida. Este reto también nos confronta a nosotros. No podemos vivir nuestra fe solo en los momentos de devoción profunda o de revelación espiritual, sino que debemos llevar la gloria de Dios a nuestras acciones cotidianas, a nuestra relación con los demás y a nuestra manera de vivir en el mundo. La experiencia de la transfiguración es un llamado a ser testigos de la gloria de Dios, no solo en el monte, sino también en el valle. En medio de las dificultades y el sufrimiento del mundo. La dimensión escatológica de la transfiguración. La transfiguración no es solo una manifestación de gloria presente, sino que también es una anticipación de la gloria futura. Jesús, al mostrarse en su gloria, no solo estaba revelando su divinidad a los discípulos, sino también apuntando hacia un futuro escatológico, en el cual toda la creación será transformada. Este es un recordatorio de que nuestra vida cristiana tiene una dimensión escatológica. Vivimos en la esperanza de la gloria futura. Este evento nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales y a buscar la esperanza en la promesa de la vida eterna. Al contemplar la transfiguración,
nos acercamos más a entender el destino final de aquellos que siguen a Cristo. La gloria que Jesús muestra no es algo reservado solo para Él, sino que también es la promesa de nuestra propia transformación en Cristo en la vida eterna. La llamada a la obediencia radical. La voz del Padre en la transfiguración nos dice de forma clara y directa: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Este mandato de escuchar a Jesús tiene profundas implicaciones para nuestra vida cristiana. La obediencia a Jesús no es una opción, sino una llamada radical que exige nuestra completa disponibilidad y entrega. Jesús es el elegido de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Y solo a través de él podemos encontrar el camino hacia la vida eterna. La obediencia a Jesús implica, por tanto, poner en práctica su palabra en todos los aspectos de nuestra vida. No se trata solo de creer en Él, sino de vivir según su enseñanza y de seguir su ejemplo. Esta obediencia es una forma de reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida y de dejar que su voluntad se haga realidad en nuestras decisiones y acciones cotidianas. La necesidad de vivir la experiencia de la transfiguración. La transfiguración no es un evento destinado a ser recordado solo como un hecho histórico, sino que debe convertirse en una experiencia vivida para cada cristiano. Al igual que los discípulos, cada uno de nosotros debe ascender al monte de la oración y la meditación para experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. La transfiguración de Jesús no fue solo para unos pocos elegidos, sino que también está destinada a cada uno de nosotros, que estamos llamados a experimentar la presencia gloriosa de Cristo en nuestro camino de fe. Esto implica, en primer lugar, buscar momentos de intimidad con Dios, como Jesús lo hizo al subir al monte a orar. Solo en la oración profunda podemos ser contemplativos de la gloria de Dios y permitir que su luz transforme nuestro interior. La transfiguración nos recuerda que la vida cristiana no es solo teoría, sino una experiencia transformadora y vivencial de la presencia divina. La impermanencia de las experiencias espirituales. Aunque la transfiguración fue una experiencia profundamente reveladora y transformadora para los discípulos, inmediatamente después de la visión gloriosa, Jesús les instruye a no contar nada de lo que han visto hasta después de su resurrección. Este momento de gloria no debía detenerse en ese instante, sino que tenía que ser entendido a la luz del sacrificio y la resurrección de Cristo. De alguna manera, la transfiguración nos muestra que las experiencias espirituales intensas no son permanentes, sino que deben ser integradas en nuestro proceso de madurez cristiana. Esto nos invita a no quedarnos estancados en momentos de gloria espiritual o experiencias intensas, sino a seguir adelante en el camino de la cruz y la resurrección. En nuestra vida espiritual, es común tener momentos de euforia o revelación que nos transforman. Pero debemos recordar que la verdadera madurez cristiana se alcanza cuando esas experiencias nos impelen a vivir en la obediencia diaria y el servicio a los demás. El silencio como acto de adoración. El silencio que los discípulos guardan después de la transfiguración es significativo. En la presencia de la gloria divina, las palabras se quedan cortas.
El silencio es la respuesta más profunda que podemos dar ante la magnitud de lo que hemos experimentado. A veces, nos sentimos tentados a explicar o compartir nuestras experiencias espirituales. Pero el silencio es una actitud de adoración y respeto ante lo que Dios ha hecho en nosotros. Este silencio de adoración no significa que debamos cerrarnos o aislarnos, sino que debe ser un silencio interior que nos permite meditar profundamente sobre la presencia de Dios en nuestra vida. Al guardar silencio, no estamos evitando la acción, sino permitiendo que la luz de Dios siga obrando en nosotros sin la necesidad de explicarla inmediatamente. Este silencio, entonces, es una actitud de humildad y contemplación ante el misterio divino, la gloria de Cristo y nuestra participación en ella. La transfiguración de Jesús también nos recuerda que, aunque vemos la gloria de Cristo de manera especial en este momento, esa gloria no es solo para Él, sino que también está reservada para todos aquellos que siguen a Cristo. La gloria que Jesús muestra en la transfiguración es solo un anticipo de la gloria futura que toda la humanidad vivirá en Cristo. Como creyentes, estamos llamados a ser participantes de esa gloria, no solo en el futuro, sino ya en nuestra vida presente. Al seguir a Jesús, somos invitados a vivir bajo su luz y permitir que esa luz se refleje en todo lo que hacemos. Esta participación en la gloria de Cristo no se refiere solo a una gloria futura, sino que tiene también una dimensión actual. La transformación que ocurre dentro de nosotros cuando permitimos que su gracia nos moldee. La transfiguración nos enseña que, aunque a veces caminamos en la oscuridad, la luz de Cristo está disponible para todos aquellos que buscan su rostro.